Pues tenemos el privilegio de tener, ya lo hemos visto en las Eucaristías, a dos arzobispos y un obispo, y los vamos a ir presentando, pero primero vamos a tomar asiento, y para eso, don Francisco, en el medio, que es el que preside, este es su territorio, sí, don José aquí, por favor, y don Miquel. Un aplauso. ¿Quiénes son nuestros señores obispos? ¿Cómo conocerlos? ¿Cómo compartir con ellos un rato especial? Nosotros en Transforma nos gusta hacer las cosas diferente y les acabo de decir a quemarropa que tenemos un formato especial. Esto es una mesa redonda, ahora los presentaremos, pero es una mesa redonda que se parece a un programa que hay en televisión, 59 segundos, no sé si lo habéis visto. Es un programa en el que la gente debate, pero solo tienen slots de 59 segundos y en ese momento se les retira el micrófono. En este caso no se lo vamos a quitar, se va a desconectar el micrófono. Entonces, tienen el derecho de seguir hablando, pero no les van a escuchar. Entonces, sí, y la primera pregunta que le queremos hacer presentaciones. Es que primero que se nos presenten. Queremos presentarlo, pero vamos a decir formalmente quiénes tenemos aquí. Sí, tenemos... Para guardar las formas, aunque seamos un poco transgresores en Transforma, pues qué menos que presentar primero a quien viene de una diócesis vecina hermana, pero de un país hermano. Es don José Manuel García Cordeiro, arzobispo de Braga. Tenemos a don Miquel García Andía como obispo de Palencia y obispo de Peregrinaciones. Y nuestro arzobispo... Nuestro arzobispo lo presento yo, don Francisco José Prieto Fernández, que es el arzobispo que nos acoge aquí en Santiago de Compostela. Les damos un aplauso, y ya con ¿verdad? esto están presentadísimos porque se van a presentar ellos en formato 59 segundos. Vamos a ser... Casi es un concurso esto, parece. Muy radicales, con lo del micro, ¿verdad? Aquí en la mesa de producción me dicen que sí. Así que la primera pregunta es muy sencilla, es para calentar, para tal, que es... ¿Cuál es su lema episcopal y qué es lo que expresa? Que no sé por qué no pasa en las diapositivas. Necesitamos ayuda a pasar diapositivas. Esto Venga. es nuestra diapositiva de reemplazo. ¿Cuál es el lema episcopal y qué expresa? Y empezamos preguntándole a don Miquel. Está proyectándose ya su escudo episcopal en la pantalla. Y don Miquel, ¿cuál es su lema episcopal y qué expresa? A ver. Hay que encenderlo. Perdón. Mi lema episcopal, quis ut Deus. En este caso casi me fue impuesto por aclamación popular porque yo estaba como rector de un santuario de San Miguel. Ahora está mi hermano por aquí, que es el actual rector, Alfonso, y en 320 pueblos que íbamos, terminábamos ahí las oraciones, las bendiciones de los campos, y por 3 veces yo gritaba, «Quis ut Deus», ¿quién como Dios? «Nor jangoiko abezala», ¿quién como Dios? Entonces, cuando ya salió que iba a ser obispo, la gente me dijo, «Hombre, Miquel, el lema pondrás ese», ¿no? Yo, a ver, ¿cuál? Pues, «¿Quién como Dios?». Con lo cual, este casi me lo dio la vida. Don Francisco. Una nota previa, no ha consumido los 59 segundos. Vamos muy bien. No se acumulan. Bueno, este lema episcopal fue fruto precisamente de una trayectoria previa. Esto es un texto un poquito largo, es verdad, de un gran, autor de la época patrística, Ireneo de León, San Ireneo de León, en su obra Contra los herejes. Y lo que hace es mostrar que efectivamente en el seguimiento, en la llamada, en el discipulado es donde somos salvados. O sea, en el camino el Señor nos llama, el Señor nos espera y nos hace compañeros unos de otros. Y la salvación acontece en la historia de cada uno de nosotros. Por tanto, el seguimiento del Salvador es nuestra salvación. Y eso es lo que trato de significar. Y de alguna manera, es fruto de esa querencia hacia la época y el mundo patrístico, en cuanto que siguen siendo y son esa paternidad de nuestra vida cristiana, y nuestra vida espiritual y nuestra vida como Iglesia. Maravilloso.
Don José lo tiene más difícil, pero juega en casa también, puede hablar en portugués. O meu lema episcopal, ad docendum Christi Mysteria, vem de Espanha, do Liber Episcopale de Silos, da liturgia moçarábica. Na ordenação dos bispos e dos presbíteros, é-lhes dito: a tua missão é para mostrar os mistérios de Cristo. E tem o Cordeiro imolado do Apocalipse, tem a estrela de Maria e o grão de amêndoa como o símbolo da Páscoa. Wow, estoy impresionado. O sea, nadie usa los 59 segundos y queremos conocerles un poquito más y conocerles personalmente y teológicamente. Para eso vamos a hacer una pregunta que, aunque es teórica, queremos que no sea especialmente teológica subida la respuesta, sino que nos expliquen ¿para qué sirve un obispo? Puede empezar quien quiera. Bueno, el verbo servir, San Agustín hablaría del uti y del frui. Las cosas de Dios se gozan, frui, mientras que las cosas de utilidad son de uso. Entonces, un obispo, más que servir, en el sentido habitual de la palabra, en el sentido ministerial, está al servicio de la alegría del pueblo cristiano. Entonces, servidores de vuestra alegría, cooperadores de vuestra alegría. Porque si Cristo ha resucitado, nuestra labor principal es que ser sacramento, junto con los demás apóstoles, de que Cristo y su Evangelio pervive. Esa pervivencia se nota en un pueblo de Dios que goza ya anticipadamente de lo que es el cielo. Entonces, un obispo sirve para descubrir que Egipto ha quedado atrás, que Jerusalén lo tenemos delante y que en este camino estamos llamados a ser pues ese inicio de la alegría del Evangelio, no solamente para los que ya lo conocemos, sino para todos los demás. Bueno, os voy a pedir que no aplaudamos a cada intervención para que esto fluya, porque si no vamos a añadir un montón de tiempo, así que seguimos en este formato ágil. Puede hablar quien quiera, no hace falta que sea un orden estricto de pim, 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 pim. Ciertamente que la respuesta a esa pregunta uno la va dando día a día y la vas aprendiendo día a día. En cuanto a este servicio y ministerio de ser obispo y pastor, es sobre todo una experiencia de acompañamiento, porque cuando presides lo haces siempre con y para aquellos con los que estás y compartes, ¿no? Nuestros sacerdotes, las comunidades, nuestros laicos, vida consagrada, toda esa riqueza del pueblo de Dios del que somos parte. Y por tanto, y como decía ahora Miquel, es verdad, sientes que tienes una responsabilidad de conducir, de guiar, pero saber que no estamos solos, sino que el obispo sirve y acompaña con todos aquellos que sois y formáis este pueblo de Dios con su diversidad de rostros. Y ahí estamos precisamente en ese servir, primero como discípulos, llamados a ser testigos y con una responsabilidad que el Señor nos confía. Y por lo tanto no es la responsabilidad de uno solo, sino una responsabilidad que se hace con responsabilidad compartida. Es un camino que hacemos juntos. Esta sinodalidad que tanto estamos mencionando es donde precisamente encuentra sentido el ser obispo, el ser sacerdote, el ser laico, el ser discípulo y el ser testigo. ¡Uy! Perfecto. Era verdad, lo de los 59 segundos. O bispo serve para servir e, se não for impedimento ao encontro com Cristo, já serve muito. Es así, ¿eh? Bueno, Toto hacía una pregunta así un poco teológica y provocativa. A lo mejor hay alguno aquí que está pendiente de una llamada de nunciatura o algo así. Entonces yo quería preguntar, esto es una curiosidad, ¿vale? Que es cómo se sintieron el día que les dijeron que iban a ser obispos. La cara de sorpresa. Sí. Bueno, yo lo recuerdo, era una mañana del mes de enero del año 2021, cuando estábamos en aquellas pandemias y pospandemias, y bueno, te sorprende porque yo estaba en el despacho, escucho la llamada y a primera hora una voz una femenina, dije, bueno, seguramente, te lo pensé tal cual, me llaman de alguna funeraria, que tengo a la tarde funeral seguramente en la parroquia.
porque era una voz habitual, pero me dice, es denunciatura. Entonces me quedé más fría que la mañana que estaba en aquel momento. Y efectivamente, ya a continuación, pues ya se puso el nuncio en aquel momento, Monseñor Bernardito. Curiosamente empezó a hablarme ¿os acordáis de Filomena en Madrid, que había azotado aquel temporal de nieve? Estuvo 5 o 6 minutos hablándome de Filomena. Digo yo, no será para hablar del tiempo. Después sí vino el temporal, ¿eh? En mi caso, estábamos en un momento vital muy especial porque nuestra madre murió el 26 de septiembre de hacía 8 días. A los 8 días estaba yo cenando con mi comunidad. Yo siempre he vivido en comunidad. Los 4 sacerdotes, más Guadalupe que está por ahí. Y en plena cena me llega un correo de parte de Auza. Y Auza es un pueblito que está junto a la vicaría territorial que llevo yo y dije, no, el tejado de la iglesia de Auza no. Y entonces yo estaba rumiando y de repente digo, uy, Bernardito, Auza. Entonces cogí el móvil, me fui al baño y vi que mañana le quiero hablar por el archivo que le anexo. Y ya dije, o he hecho una gorda o obispo. Y dije, no, será lo de obispo. Entonces yo estaba bastante saturado por el rum eclesiástico de que yo iba a ser obispo de una diócesis vasca. Entonces la prensa me llevaba frito 10 años. Y de repente leo, diócesis de Palencia. Se acabó. Bueno, quizás el archivo tenía un informe meteorológico sobre Filomena de parte del nuncio. No sabemos. No lo sabremos porque se ha cortado. Eu estava em Roma, foi há 15 anos, era reitor do Pontifício Colégio Português e também professor em Santo Anselmo. Fui chamado ao dicastério para os bispos pelo cardeal Ouellet, mas era comum eu ser chamado aos dicastérios para a tradução em língua portuguesa ou algumas consultas litúrgicas. E durante meia hora conversámos normalmente. E o cardeal disse, mas não foi para isto que eu chamei cá. É para... O senhor só tem que dizer não, porque o sim já está dito pelo Papa Bento XVI. E vai para a sua diocese de origem, Bragança, Miranda. Eu fiquei em silêncio, mas naquela altura eu estava a estudar São Martinho de Tours. E ele diz, se eu sou necessário ao meu povo, não recuso o trabalho. E foi assim. Antes de seguir, vais siguiendo bien también a don José Manuel, ¿verdad? Los gallegos entiendo que sí, pero los que no venís de Galicia también lo seguís bien, ¿verdad? Más o menos. Vale. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tienen en común nuestros señores obispos? El Camino de Santiago y la peregrinación. Santiago, lugar de llegada, pero lugar de origen también. Cuántas cosas parten de aquí. Braga, que también pasa el Camino de Santiago y relacionada históricamente con la diócesis de Santiago. Palencia, diócesis del Camino de Santiago y además don Miquel, encargado de peregrinaciones y piedad popular en la conferencia episcopal. ¿Qué hace que la peregrinación siga siendo actual hoy en día? Porque sigue respondiendo a la pregunta que nos define como personas. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Cierto que la peregrinación a Santiago en este momento, en cifras, en números, está ahí, ¿verdad? Marcando el ritmo. Pero yo creo que la clave está en que precisamente quienes hacen el camino, que a lo mejor comienzan con una motivación difusa, pero llegando a Santiago, que es meta, pero no la última meta, seguramente llegan como peregrinos, porque la pregunta hacia dónde vamos y la meta y el horizonte de nuestra vida es una pregunta cotidiana. Quizás el Camino de Santiago la despierta, pero es una pregunta cotidiana. Y quizás, como somos hombres y mujeres que seguimos preguntándonos quiénes somos y a dónde vamos, el camino y ese horizonte trascendente siguen estando aí. A peregrinação é mais atual que nunca. É a metáfora da vida, é o caminho espiritual. Na Arquidiocese de Braga temos como lema pastoral até 2033, 2000 anos da Páscoa, juntos no caminho de Páscoa. E estamos na valorização do caminho espiritual, pastoral, missionário, com o lema levar Jesus a todos e todos a Jesus. Na piedade popular, na liturgia, na catequese, na caridade.
E ser peregrinos é o caminho do cristão e o bispo, antes de mais. El propio Evangelio es peregrinar. La catequesis de Jesús es una catequesis itinerante, peregrinante. Y Jesús no se lía a explicaciones cuando los discípulos le dicen, Maestro, ¿tú dónde vives? Entonces no es una fe estática la nuestra, sino que Jesús siempre nos dice de tantas maneras a través de su Espíritu, seamos creyentes o no, ven y verás, venid y veréis. Entonces, a mí me toca mucho el corazón en este tema que el 50% de los peregrinos son gente menor de 35 años. Entonces, el corazón joven está inquieto, está herido y estamos viendo cómo muchísimos se lanzan al camino a descubrir, a buscar algo. Y este es un reto importante. Hay gente que ha llamado a la Plaza del Obradoiro, le ha llamado la Plaza Mayor de Europa, ¿no? Y se habla el tema del atrio de los gentiles también, ¿no? ¿Sigue siendo la peregrinación hoy en día, se ha convertido en un nuevo atrio de los gentiles? En nuestra comisión de la Conferencia Episcopal de Evangelización, las entradas en la iglesia son los que vienen de procesos de fe normales, reglados, los que están haciendo experiencias de impacto de primer anuncio, gente que el Espíritu Santo la pesca porque le da la gana, y luego el cuarto gran núcleo es la piedad popular, tanto el mundo del cofrade, las peregrinaciones y los santuarios. Ese es un dato que está creciendo de una manera exponencial, porque lo que hasta ahora considerábamos algo marginal en la Iglesia, como era la religiosidad, la piedad popular, se está convirtiendo ahora en uno de los grandes retos para nuestra Iglesia católica hoy. O caminho de Santiago é também mais atual do que nunca, pelo menos em Portugal, e pelo que me dizia Dom Francisco, 40% dos peregrinos fazem o caminho português. Para nós em Portugal, sobretudo na Arquidiocese de Braga, é um grande desafio a peregrinação. Todos os arciprestados têm uma peregrinação anual e há uma peregrinação arquidiocesana. O ano passado presidiu Dom Francisco. Este ano estavam cerca de 50.000 pessoas que fazem o caminho a pé da Sé Primaz às 7 da manhã até ao Monte Sameiro, 3 horas e meia de caminho, de oração, de canto, de silêncio e com a celebração da Eucaristia a concluir. Por isso o caminho é átrio dos gentios, é a peregrinação, sim e não, mas continua a ser a grande proposta espiritual que a Igreja oferece no mundo contemporáneo. La expresión, la palabra peregrino significa que él camina peragros a través de los campos, ¿verdad? A través de la propia vida. Sin lugar a dudas que la Plaza del Obradoiro, si uno tiene la oportunidad, sobre todo a partir ya de las primeras horas de la mañana y hasta mediodía, allí acontecen y llegan aquellos que han recorrido tantos caminos, haciendo camino y de tantos lugares. Camino de Europa, camino que está geográficamente asentado en este Finisterre de Europa, en la península, pero al mismo tiempo es un camino que recorren de todos los lugares, o sea, desde Canadá hasta Chile, desde Corea pasando por Filipinas, Indonesia, desde no muchos del norte de África hasta Sudáfrica, del Líbano, de Turquía, de toda Europa. Es un camino que habla de la humanidad en estos momentos. Y por lo tanto es un verdadero atrio de encuentro, porque además ellos te lo comentan, además de la experiencia de la peregrinación interior, los compañeros de camino que han descubierto y el compañero de camino que se ha hecho camino para ellos. Porque no podemos olvidar que muchos peregrinos en su camino Nos sentimos que quitarle la palabra a un obispo parece... pero sabéis que hay que hacerlo para que sigamos siendo ágiles, y yo creo que esto funciona porque hay mucha química, hay mucha sinergia, es hermandad, es proximidad. Yo voy a saltarme la pregunta siguiente, porque creo que procede ahora esta, o sea que hay que dar 2 clics. Y voy a hacer una pregunta histórico-práctica. Galicia y el norte de Portugal, ¿pueden ser germen para la unidad en la península? Hay una historia detrás, hay mucha historia detrás. Somos, además, socioculturalmente, pues muy parecidos. Sim, está a ser, foi no passado, e sobretudo uma unidade de fé, de comunhão, de fraternidade.
Estávamos a brincar algum episódio de um pio latrocínio do passado, está muito passado, e cada vez mais, mesmo a nossa proximidade como irmãos bispos no exercício do ministério, cada vez com maiores laços de encontro. Nós temos um encontro anual entre os bispos da província eclesiástica de Santiago com os bispos da província eclesiástica de Braga. Um ano aqui, numa das dioceses de Santiago, outro ano em Braga. Este ano será em Tui, também pelas celebrações da Catedral, do processo de São Telmo, de tudo isto que nos anima, mas queremos ser construtores de unidade e de paz com gestos concretos como ele. En la historia, este noroeste de la península se conocía como la provincia romana de la Galaecia, y eso nos ha vinculado. Y ciertamente que desde la tradición y las huellas de la presencia del apóstol Santiago, fue después, posteriormente, desde Braga, cómo se fue afianzando la fe cristiana en estas tierras, en la figura de San Martín de Brago de Dumio. Y por lo tanto somos deudores, pero al mismo tiempo hemos hecho un camino juntos con algunos episodios de sombra, pero son reconciliados ya y perdonados. Pero son expresión del vínculo, ¿eh? Aquí sabéis que somos fronterizos con Portugal, esa raya que es una ficción más bien, ¿verdad? Y la geografía nos une, nos vincula, y también ese vínculo espiritual, pastoral entre las diócesis, y sentimos una verdadera fraternidad que vamos a procurar que vaya creciendo y haciendo camino juntos. Y la mitad de las reliquias ya las devolvimos, ¿eh? Eso que conste. Bueno, ya que estamos con el tema de la unidad, y como Transforma también tiene esta vocación, ¿no? de poder también unirnos en oración y en la misión con nuestros hermanos de otras comunidades eclesiales, ¿no? Pues qué importancia tiene precisamente la unidad en la Iglesia, dentro de la Iglesia y entre las iglesias, especialmente en este siglo XXI. Bueno, todo parte de la oración sacerdotal de Jesús. Todos nosotros, pueblo sacerdotal, hemos escuchado de él que, Padre, te pido que sean uno, completamente uno, como yo en ti y tú en mí, para que el mundo crea. Entonces, la condición de posibilidad de la evangelización es la comunión. Y de hecho me atrevo a decir que los problemas que tenemos y los retos y las torpezas en nuestra capacidad de evangelizar en una enorme medida vienen de nuestra desconexión y de nuestra descomunión entre nosotros, dentro de cada comunidad cristiana, dentro de cada diócesis, cada parroquia. Todos los pecados contra la comunión justamente son los que nos están lastrando para evangelizar, y estamos también todos percibiendo que en la medida de que somos uno, irradiamos una convicción y una luz que de otra manera es imposible. Cierto, y sobre todo a la hora de comprender lo que significa la unidad, ¿verdad? No confundirla con uniformidad. Siempre me gusta poner el ejemplo del rostro de la Iglesia y de las iglesias como un mosaico, que lo percibes en la perspectiva de cada pieza, cada tesela. Si falta uno y hay un hueco, ese mosaico no está completo. Pero todas las teselas dan un rostro hermoso, porque la fuente es la misma, ¿eh? Es el Espíritu. Es el que procura el don de la unidad y el que hace posible ese don fecundo de la diversidad de carismas y realidades y ministerios en la vida de la Iglesia. Siempre me gusta recordar aquella expresión, título de un libro de von Balthasar: la verdad es sinfónica. En esa tensión que genera la sinfonía con diversos instrumentos, pero todos hacen posible que la única verdad, la que viene de Dios, que es verdad que se hace bondad, belleza, vida, discipulado y compromiso, esa verdad tenemos que vivirla con una sinfonía, la que no busquemos interpretar monólogos, sino un diálogo con Dios y con los hermanos. Eso construye la unidad. Es un don y una tarea. Sim, a unidade, antes de mais, com Cristo, como rezamos na Eucaristia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, e também sublinhamos no credo, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, a unidade da Igreja e a unidade entre as igrejas são o grande testemunho evangelizador do nosso tempo. O Papa Leão XIV tem referido inúmeras vezes da paz desarmada e desarmante, mas também dentro da Igreja. E sobretudo a unidade. Impressionou-me ontem o discurso aos cardeais pedindo a unidade da Igreja, e tem que ser cada vez mais visível. Estamos ya entrando en temas del pontificado del Papa León, una llamada para la Iglesia ahora mismo, y también venimos de un pontificado, el del Papa Francisco, que nos ha hablado de la evangelización de Iglesia en salida.
Y hay un contexto, una iglesia en decadencia que hay que gestionar. Esto nos lo decía ayer Malon en la entrevista, que no podemos dejar morir y también tenemos que trabajar por la evangelización. Y de ahí la pregunta, ¿acompañamos la decadencia? No sé si está ahí puesta. ¿Acompañar la decadencia o trabajar decididamente por la evangelización? Y aquí les voy a poner en un apuro. ¿Tenemos planes de verdad? O ponemos remiendos, que hay un fallo, hubo una errata ahí. Si tenemos planes de verdad o si ponemos remiendos, parches. Traducción al portugués. Remendos. Sí, igual. ¿Tenemos planes o estamos poniendo parches? Bueno, a veces nos cuesta salir al paso, ¿eh? Tenemos claros las preguntas, seguramente los diagnósticos, pero nos sigue faltando valentía en las respuestas. Yo creo que toda la clave está en que concibamos y recordemos que solo existimos para evangelizar. Yo no diría que acompañamos el decaimiento, el deterioro. No, todo es evangelización porque son ritmos distintos y todo es presencia y todo es creernos de verdad, porque a veces nos creemos demasiado protagonistas, la misteriosa fecundidad del Espíritu, que cuenta con nosotros, evidentemente. Aquí no hay que ser espectadores sino actores y tampoco con papeles protagonistas sino corresponsables. Yo creo que ciertamente muchas veces el remiendo, llega un momento en que el traje tiene tantos remiendos que ya no nos sirve y nos cuesta ahora mismo ese traje nuevo que tenemos que hacer, pero quizás nos falta valentía, quizás nos falta fe, nos falta confianza. Algo nos está faltando, ciertamente, para ser suficientemente valientes, que estamos aquí en tierra del apóstol, llamados de las orillas de Galilea, pescadores de hombres. ¿Nos lo creemos? Sim, fazemos as duas coisas. Vamos à frente e temos que remendar muitas coisas na igreja. Como dizia o Papa Francisco, e mesmo a nossa missão como bispos, uma vez à frente, outras vezes no meio, outras vezes atrás, para que ninguém fique de fora e conciliar o antigo e o novo. Mas acredito profundamente que aquilo que nos é pedido é uma fidelidade criativa. Como diz o Papa Leão XIV, uma fidelidade que gera futuro. Já Paulo VI dizia, a Igreja nunca esteve tão bem como hoje, porque é obra do Espírito Santo, não é nossa, mas parece que está tudo por fazer. Yo pienso que estamos en un segundo posconcilio en el que ya de una manera madura podemos asumir la paradoja de lo que es la horizontalidad y la verticalidad, la simetría, asimetría. Entonces hay un lastre excesivo todavía de clericalismo entre nosotros, porque en cuanto empezamos a hablar de que el laico no colabora con el cura, sino que es corresponsable como bautizado, se cortocircuita mucha gente diciendo que este planteamiento está socavando la identidad del ministerio ordenado. Es exactamente lo contrario. Nosotros en la diócesis hemos cambiado el equipo y el organigrama en este último mes. Y en lugar de un vicario de pastoral, sacerdote, y ahí estoy con todos los canonistas en una pelea, porque claro, no pueden ser vicarios episcopales laicos o laicas. Entonces en el equipo hay 2 sacerdotes, un laico y una laica, a los que he llamado delegados episcopales para la vicaría, área. Entonces ahora la nomenclatura, hay un pollo montado en la diócesis y ya le dije a varios curas, el lunes de la semana que viene hablamos. Bueno, yo creo que vamos a dar marcha atrás a las preguntas que nos habíamos saltado, y cuando hablábamos de la peregrinación, el caminar, el camino de la fe, ahora hablamos muchas veces, y aquí en Transforma lo comentamos muchas veces, hablamos de la importancia de los itinerarios, de los procesos, ¿no? ¿Qué papel juegan? Pues eso, el itinerario, el proceso en el camino del crecimiento en la fe. Os processos são hoje os novos caminhos na Igreja e ter a coragem do essencial. Mas iniciar processos, não apenas atos pontuais. Concretamente, na Arquidiocese de Braga, estamos a preparar o terceiro Renovar. Já fizemos 2, o primeiro tivemos 500 participantes, onde também estiveram. O segundo, cerca de 1000 pessoas, e foi na cidade berço de Portugal, em Guimarães. Em outubro será de novo em Braga e esperamos rasgar novos horizontes. Há muitas resistências, mas o caminho é para seguir e sempre em frente num horizonte maior de esperança e de confiança. Sí, ciertamente, y es que de lo contrario no saldremos a veces de esas rutinas
o del siempre hemos hecho así. A veces los eventos tienen importancia, nos encuentran, generan comunión, nos alientan, pero el camino del día a día y los itinerarios que tienen cada vez responder a una mayor diversidad de situaciones y de las maneras en las que las personas llegan al camino de la fe, el cómo acompañarlo, desde las edades más habituales de nuestros peques hasta los adultos que necesitamos saber acompañar. Yo creo que tenemos un reto a la hora de acompañar, de educarnos todos en un acompañamiento que se hace de manera conjunta y donde tenemos que descubrir que precisamente si creemos en aquel que es camino, verdad y vida, si estamos hablando de que la vida es camino y peregrinación, el camino en la fe es un día a día que se vive de manera comunitaria, con rostro de iglesia, donde Cristo se hace camino, pero al mismo tiempo es el horizonte hacia el que vamos. Y por tanto tenemos que romper a veces esquemas son demasiado rígidos o el miedo a que desaparezcan y nos quedemos a la intemperie. Y no tengamos miedo a la intemperie porque a fin de cuentas recorremos desierto para llegar a una tierra prometida, pero nos da miedo. Tenemos respuestas maravillosas, perfectas, para preguntas que no se hace ya nadie. Entonces, solo hay itinerario y proceso si nos atrevemos a preguntar a los que ven. En este momento, por ejemplo, en un proyecto europeo, ahora mundial de jóvenes, nosotros hemos estado un año preguntando a los jóvenes. Y los jóvenes, cuando les hemos dicho ¿qué nos pedís?, nos han dicho que nos escuchéis y que contéis con nosotros. Y luego los jóvenes nos han marcado el itinerario, un triple itinerario. Necesitamos una ayuda genuina para tener una experiencia de Dios completa, romper la distancia terrible entre la cultura juvenil actual y la cultura católica, haciendo una nueva síntesis y una inculturación del Evangelio real, y necesitamos ser sanados de todas nuestras heridas. Los jóvenes nos han dado un itinerario y un mapa. Ahí está la cuestión, si nosotros como Iglesia queremos escucharles. Hablando de jóvenes, además, es perfecto porque parece como que la mesa redonda evoluciona sola hacia donde tiene que llegar. Hay otra pregunta sobre los jóvenes y queríamos hablar de Journey to Redemption. Entonces vamos a hacer dos en una. Hay que hablar de la importancia de los jóvenes o cómo lo hemos formulado. Cómo suscitar líderes jóvenes hoy. Y de paso, pues también nos pueden contar, porque Santiago es el segundo paso del itinerario de Journey to Redemption. Y ya no sé también si Portugal tiene ahí algo que ver, pero si no, nos vamos a involucrar aquí mismo, ¿no? De aquí salimos, tienen una reunión después para hablar de estas cosas, o sea que vamos adelante. Primero, tema jóvenes, ¿cómo involucrar a los jóvenes entonces hoy en día? No sé si esta ha sido una primera respuesta. Invito a los otros dos señores obispos a responder. Y Journey to Redemption. Da minha experiência, o maior problema na igreja não são os jovens, são a falta de adultos na fé. Ao mesmo tempo que criamos líderes jovens, temos de acompanhar os adultos, porque nas comunidades, e noto isso na visita pastoral, numa arquidiocese como Braga, com 551 paróquias, 1 milhão de habitantes, onde há adultos na fé dispostos a acompanhar os jovens, surgem naturalmente os líderes juvenis. Onde não há adultos, a começar pelo pároco, pelos pastores, que se incluem nos adultos na fé, é muito difícil porque falta o testemunho. Como dizíamos na Eucaristia, estou convencido disso, que só o amor converte, só o amor transforma. E é pelo... Retomo la inquietud que transmitía antes Miquel, ¿no? Y es cierto, sobran respuestas a preguntas que nadie hace. Quizás por eso decía Ridley que tenemos que amar las preguntas para saber qué respuestas damos. Y eso supone escuchar. Y nos cuesta mucho escuchar y escucharnos. Si ahora mismo usted está hablando de un revival de todo lo católico, entrecomillado esa cuestión, pero que está viendo un despertar, ¿estamos atentos? Lo escuchamos y sobre todo yo creo que la clave está en que sean los jóvenes los que acompañan a los jóvenes, pero eso requiere también que seamos capaces de no ser impedimentos, sino suscitar ese verdadero encuentro con Cristo, que después te hace que tú te conviertas en ese pedagogo con otros para ayudarlos y acompañarlos. Quizás estamos todos aún desconcertados entre un mirar hacia atrás como añoranza, un futuro que nos desconcierta, pero un presente que sois y somos todos, porque cuando hablamos de jóvenes no es un espacio privilegiado, aquí somos todos parte de esta iglesia, que de los adultos a los pequeños, jóvenes y familias tenemos que implicarnos y descubrirnos como compañeros de camino. Ahí se puede despertar la fe, cuando uno no se siente solo.
Journey to Redemption en 59 segundos. Luego tenemos un momento especial sobre Journey to Redemption en la tarde, pero ¿qué se puede decir en 59 segundos? Que este es un proyecto pequeñito que nació de una inquietud de que los santuarios de San Miguel Arcángel en Europa fueran un foco de evangelización, que eso suscitó una oleada de jóvenes vinculados a los santuarios que fueron peregrinando y fueron descubriendo que la peregrinación no podía terminar en Roma en el año 25, en el jubileo, sino que los propios jóvenes dijeron que Roma 25 tenía que ser el inicio de algo más grande. Y ya de esos focus group, que fundamentalmente se hicieron en España, Francia, Italia y Polonia, y otros lugares también, ahí está Fer que lo explicará esta tarde, pues fue suscitándose el anhelo de que el bimilenario de la redención fuera algo que se preparara durante 8 años para que en el 2033 toda una nueva generación incorporada a la Iglesia Católica anunciara a Cristo y a través de los caminos de peregrinación creciera en su fe. Fantástico. Clavado. Muy bien. Vamos a pasar ya a la ronda final, ¿vale? Le vamos a proponerle 4 palabras. 4 impresiones. Y necesitamos 4 palabras, 4 conceptos, y en lugar de 59 segundos tienen una frase. Una frase. Eso quiere decir que en cuanto Eloy perciba que hay un punto y seguido, va a darle al botón. Y es un poco como lo que vimos ayer con Malon, que le decíamos una frase y él respondía una impresión, un sentir, un punto de vista acerca de ella, que tiene que ser de una sola frase. La primera palabra es, redoble tambores por favor, sinodalidad. No resoplen, no resoplen. Caminhar juntos na corresponsabilidade diferenciada. Somos caminantes unidos por la amistad con Cristo y el don de la vida nueva. Un pueblo que avanza con un propósito y un sentido. Wow. Parece que lo hemos preparado. Siempre digo lo mismo en las entrevistas, pero no lo hemos preparado. La frase puede contener adversativas, puede alargarse, Sí. no hace Puede falta haber que sea de subordinadas, 3 palabras. pero que no sea una Solo carta de puede ser Cicerón, una por frase, favor. no significa que tenga que ser corta. Esto es un desafío lingüístico gramático. La segunda palabra, el segundo concepto es evangelización. Seamos buena noticia en el camino de la vida. Nada más. Cómo callar aquello que ha brotado en nuestro corazón, que ha sanado nuestra herida, que nos llena de luz y que sabe que va a ser fecundo para tantos. Só se pode evangelizar com o Evangelho. Están optando por la estrategia de la respuesta corta porque pueden caer en el punto y no quieren caer en el punto. Pero queremos exprimirles más, señores obispos. Así que, siguiente. Corresponsabilidad. Es un itinerario en el que ya dejamos de hablar de que todos somos colaboradores del Señor Párroco y hemos descubierto que nuestro bautismo nos ha hecho hijos, hijas de Dios y hermanos unos con los otros y responsables de la suerte de la comunidad para que ésta sea misionera en medio del mundo. Estudió las conjunciones en la EGB. Todos somos llamados, todos somos enviados, todos somos llamados a ser discípulos, testigos y santos. Todos somos importantes na evangelização, cada faz só aquilo que lhe compete. Seguimos avanzando. Y la última, laicos. Pueblo, esperanza, entrega, disponibilidad, la gran mayoría siempre presente, a veces tristemente silente. Batizados para serem enviados. Todos fomos leigos. Alguns continuam nesse caminho ao serviço do Evangelho. Todos somos cristifideles, algunos ministros de la comunidad,
otros los consagrados, la poesía de Dios en medio del mundo, y los demás, aquellos que van a traer el reinado de Dios para todos. Pues ya vamos cerrando, pero no queremos dejar de hacer una pregunta que siempre hacemos. Transforma es un lugar de visión y de sueños. ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es la visión en nuestros corazones? La visión pertenece a todos, la pone Dios, no es nuestra, no la inventamos. Es la conjunción del corazón de la Iglesia, el corazón del pastor y el clamor del pueblo. ¿Cuál es el corazón del pastor? ¿Cuál es la visión que hay en el corazón de ustedes? Seguimos en el formato de 59 segundos. ¿Cuál es su visión como pastor? Bueno, en mi caso soy una víctima de Transforma porque hace 3 años por Alicante... Son 59 segundos. 59 segundos, gracias. Allí por Alicante salimos Guadalupe y yo en el I Have the Dream. Una de las razones por las que vinimos al Transforma era esto tiene que ser la bomba. Y resulta que el I Have the Dream era que 5 minutos antes nos dice Cristi, vais a ir adelante al escenario. Sonó un vídeo con El Señor de los Anillos donde se decía soñar es atreverse, soñar es orar, porque soñar es lo que Dios quiere para nosotros y aquello que dijimos hace 3 años pues sigue siendo nuestro sueño ahora. Pues en el corazón de este pastor está el sueño de Dios que somos cada uno de nosotros. Ese rostro que es de mis sacerdotes a los que procuramos acompañar, estar cerca. Es el sueño de cada una de nuestras comunidades parroquiales, de nuestros grupos y movimientos, de una diócesis hermosa de norte a sur, de costa, de interior, el rostro de nuestras comunidades, de nuestros laicos, ese sueño que toma el nombre propio de cada uno de vosotros. No olvidéis que cada uno de nosotros somos el sueño de Dios, que ojalá seamos sueño, no pesadilla, unos para otros, porque entonces Dios cuenta con nosotros y unos con otros con el nombre propio que tenemos. Eso está en el corazón de este pastor. O sonho que habita o meu coração é continuar a seguir Jesus com coragem e confiança e na partilha com a Arquidiocese de Braga, que sirvo, levar Jesus a todos e todos a Jesus parece um ideal, mas começa com pequenos gestos de todos os dias e na corresponsabilidade diferenciada para que possamos mostrar os mistérios de Cristo hoje. Wow, pues estamos encantadísimos, agradecidísimos y muy bendecidos por su presencia, porque hayan querido compartir su visión, su lema, su corazón y lo que arde. Pues como podemos ver, fueron laicos una vez, fueron ordenados, sirven al pueblo de Dios con pasión. Y nosotros estamos aquí y los seguimos, ya estén delante, ya estén en el medio, ya estén detrás, como el buen pastor, como nos decía el Papa Francisco. Es un misterio de comunión, la Iglesia es un misterio de comunión y juntos encontramos esa imagen del cuerpo de Cristo completa y los necesitamos, anhelamos esa paternidad que nos dan y la necesitamos para respirar. Les damos gracias por su ministerio, por todo lo que hacen, por todo lo que dan, por sus horas interminables. Cuando alguien te llama a la iglesia a las 10 de la noche, o es un párroco o es un obispo. El obispo no duerme, no descansa, ¿verdad? La funeraria también puede ser. O la funeraria o el tejado puede ser también. Hay muchas maneras, pero no... O, según hemos visto, el nuncio incluso. El nuncio también te puede llamar en cualquier momento. Bueno, me han quitado el micrófono, pero yo no estaba en 59, entonces mi propia medicina. Vamos a acabar con un regalo que queremos hacerles, que es el libro de Una renovación divina, Más allá de la parroquia, segundo libro de Malon, no el primero, como hemos dicho antes. Hemos puesto la entrevista ayer. Es un libro que habla tanto de la parroquia como de la diócesis y dice que las parroquias no pueden hacer el cambio si las diócesis no cambian y las diócesis no pueden cambiar si las parroquias no cambian. Esperamos con interés su lectura, nos encantaría abrir muchas conversaciones a un nivel, pues aquí lo tenemos en Transforma, pero también a un nivel pues de los equipos diocesanos, y Malon es lo que expresaba ayer en su doble papel como párroco y como vicario de reconstrucción. Esperamos que podamos escribir este libro juntos, porque es el libro de lo que Dios está haciendo en la Iglesia hoy en día, y les damos las gracias por todo este momento y por todo lo que suponen para nosotros. Muchas gracias.